Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación. El efecto de la tumba vacía, así le vamos a llamar, y yo quiero que me preste mucha atención por esto que vamos a estudiar hoy. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 16, Evangelio de Marcos, capítulo 16, dice así de la siguiente manera. Capítulo 16, versículo 1 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice así: cuando pasó el día de reposo, es decir, el primer día de la semana, el día domingo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir, ¿a qué dice? A ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, hace el énfasis la escritura que se trata del domingo, vinieron al sepulcro y salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra estaba removida y que la piedra era realmente muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pues ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar de donde lo pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como les dijo. Y entonces ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían, miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primero de la semana, vuelve a hacer el énfasis la escritura, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera, 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban, ¿cómo dice que estaban? Tristes y ¿qué? Llorando. Ellos cuando oyeron que vivía, cuando oyeron la noticia que Jesús había resucitado y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos, ¿qué dice? Ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a las mesas, y entonces Jesús les reprochó, su incredulidad y dureza de su corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto como resucitado. Pues de esto vamos a estar hablando, de este pasaje, que es uno de los pasajes quizás más interesantes o más resumidos acerca de la resurrección del Señor. Pero para comenzar a hablar de esto, quiero comenzar hablando con ustedes rápidamente de un familiar que tengo, que ojalá no vea el video, porque ahora están grabando el video, ojalá que no vea el video. Este familiar se llama Raúl. Desde que lo conozco, Raúl se ha caracterizado por su forma exagerada de hablar. Raúl siempre ha sido exagerado para hablar y siempre anda contando sus historias que son poco creíbles. Recuerdo que cuando yo era adolescente, a mis compañeros y a mí nos gustaba sentarnos
alrededor de él a escuchar sus historias. No porque realmente las historias de Raúl fueran buenas, sino por esa forma tan jovial o alegre, efusiva y a veces hasta descarada con la que contaba sus mentiras. Recuerdo que cada vez que lo escuchábamos hablar a Raúl, siempre terminábamos con esa sensación de duda, de sospecha, siempre terminábamos las conversaciones con expresiones de incredulidad, así como que eso ni vos te lo crees, o Raúl las cosas que dice, cosas como esas. Bueno, no estoy seguro si ustedes en algún momento han tenido la experiencia de estar con alguien como Raúl. Con alguien que dice las cosas a veces de manera muy efusiva, a veces con una convicción bien tremenda, pero uno sabe que esa persona está mintiendo, o al menos la historia que esa persona está contando resulta muy difícil de creer. Yo no sé si usted ha estado o ha conocido personas así como esas. Yo creo que todos hemos tenido en nuestra vida a un amigo o a un familiar como Raúl. Sí, de esas personas que cuentan las historias, cuentan las anécdotas de manera muy alegre, muy efusivas, pero realmente cuesta creerle las cosas que dicen. Pero cuando nosotros vamos a la resurrección, a la historia de la resurrección, sucede algo así como las historias de Raúl. Hay personas que cuando escuchan el tema de la resurrección, cuando escuchan hablar acerca de la resurrección, les resulta poco creíble pensar que hubo una persona que se levantó de entre los muertos al tercer día. Entonces, hay muchas personas que en la actualidad dudan realmente que Jesús se haya levantado de entre los muertos. Pero la realidad es que la resurrección, hoy por hoy, en este tiempo, en la actualidad, es todo lo contrario a las historias de Raúl. ¿Por qué? Porque actualmente existen suficientes evidencias como para asegurar que Jesús efectivamente resucitó o se levantó de entre los muertos, tal como lo dice el relato que nosotros acabamos de leer. En realidad podríamos pasarnos toda la mañana, les aseguro, podríamos pasarnos toda la mañana revisando cada uno de los argumentos, cada una de de los argumentos que hablan o se esconden detrás del milagro de la resurrección. Y estoy seguro que no nos alcanzaría el tiempo. Pero, como podemos ver, el énfasis de esta predicación no es exponer todos esos argumentos, sino que el enfoque esta mañana es reflexionar sobre uno de esos argumentos que existen para decir que el Señor se levantó de entre los muertos. Y ese argumento es el que les he citado al principio. El efecto de la tumba vacía. De eso vamos a estar nosotros hablando. Vamos a tratar de ver cuál fue el efecto que causó la tumba, la experiencia de la tumba vacía en el corazón de los discípulos, y vamos a reflexionar sobre cómo eso tiene un efecto, podría tener un efecto en nuestro corazón el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de la tumba, el efecto de la tumba vacía, nos hacemos referencia al impacto que esa imagen, que esa experiencia de llegar a la tumba y encontrarla vacía, causó en el corazón de los discípulos, al grado que la mayoría de los discípulos, si no todos, estuvieron dispuestos a ofrendar su vida por el Señor. Es el efecto que tuvo la tumba, la imagen de la tumba vacía en el corazón de los discípulos. Pero vamos a ver cómo ocurrió eso. Para hablar de esto es necesario que nos situemos justamente un instante antes de la crucifixión. Yo quiero que usted vaya o me acompañe, por favor, al Evangelio de Marcos capítulo 16, ahí donde estábamos. Marcos capítulo 16, versículo 8.
Y nos demos cuenta nosotros, prestemos atención al cambio rotundo que va a haber en el corazón de los discípulos a causa de esa imagen de ver la tumba vacía del Señor. Si nosotros nos situamos ahí en el capítulo 16, versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primero de la semana, vinieron al, ¿qué dice? Al sepulcro. Dice, al salir el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron o miraron, vieron que la piedra había sido removida y la piedra era demasiado grande. Y aquí viene: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, cubierto de una ropa blanca. ¿Y qué hicieron? Se espantaron. Ahora, la noticia que este joven que está ahí sentado, por supuesto un ángel, está allí sentado, la noticia es cuando le dice: ustedes están buscando a Jesús Nazareno, que ha sido crucificado, pero que ahora, dice, ha resucitado. Y esa es la noticia. Y ahí quiero que nosotros nos situemos. ¿Cuál era la condición de los discípulos minutos antes, horas antes de la resurrección del Señor? Yo quiero que vea el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado, ¿qué dice? ¿El qué? Temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían, ¿cómo? ¿Tenían qué? Tenían miedo. Yo quiero que me acompañen al Evangelio de Juan para que vean de qué se trata esto. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 19. Vean. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Dice ahí, ¿por qué? ¿Por qué estaban reunidos? No, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó el día de la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo. Mire, esta era la actitud que tenían los discípulos antes, minutos antes o horas antes también de la resurrección, e incluso horas después de la resurrección. Los discípulos estaban llenos de miedo y de espanto. ¿Por qué los discípulos tenían miedo? Porque muchos de ellos estaban imaginando que les esperaba el mismo destino que le había esperado al Señor. Es decir, estaban esperando que los judíos lo buscaran pasado el día de reposo y los crucificaran también como el Señor. Si usted lee Marcos capítulo 16, vuelva allí a Marcos, vuelva por favor a Marcos, al capítulo 16, nos va a decir algo bien interesante. Marcos capítulo 16, versículos 9 y 10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primero de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, porque estaban ¿cómo estaban? Tristes y llorando. Si nosotros nos preguntamos cuál era la actitud que tenían los discípulos horas antes de la resurrección, nosotros podemos decir que en primer lugar tenían miedo, porque tenían miedo que los judíos, pasado el día de reposo, porque el día de reposo no lo podían hacer, entonces pasado el día de reposo los buscaran y los crucificaran juntamente con el Señor. Tenían miedo, y por esta razón dice aquí que estaban tristes y estaban llorando, estaban chillando ese mal. Estaban llorando. Esa era la actitud que tenían los discípulos
antes de la resurrección del Señor. Ahora, ¿cuál era la causa de la tristeza de los discípulos? Los evangelios nos van a decir que la causa de la tristeza que sentían los discípulos anterior a la resurrección es la incredulidad que tenían en su corazón. Usted puede ver o puede regresar, puede ver ahí en el capítulo 16 de Marcos, en el versículo 11 y versículo 12. Dice: ellos cuando oyeron que vivía, cuando oyeron que había resucitado y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No le creyeron, dice el versículo 12. Pero después apareció con otra forma a otros dos de ellos que iban de camino, yendo, dice, al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros dos, y ni aún así, ¿qué hicieron? Le creyeron. ¿Se da cuenta? En el corazón de los discípulos hay miedo, hay temor, hay desconfianza, hay incredulidad, y eso es lo que ha provocado que ellos estén encerrados, tristes y llorando. Así es la actitud de los discípulos antes de la resurrección del Señor. La pregunta aquí es: ¿cómo se hubiera sentido usted si hubiera andado al lado del Señor 3 años y medio caminando con Él, viendo todas las cosas que el Señor hacía y decía, y de repente lo ve usted crucificado en medio de 2 ladrones y lo ve ser sepultado? ¿Qué actitud hubiera tomado usted? Le aseguro que hubiera tomado la misma actitud que los discípulos. Los discípulos estaban tristes, estaban con miedo y estaban entonces llorando porque no creían que el Señor se levantaría al tercer día. De hecho, el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan nuevamente, en el capítulo 20 nos muestra esta famosa historia de uno de los discípulos que se niega rotundamente a creer en la resurrección. Capítulo 20, versículo 24. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces le dijeron pues los otros discípulos: al Señor lo hemos visto, le dijeron los otros discípulos. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás? No creeré. Mire, allí Juan nos pone la cereza del pastel. Es decir, los discípulos son incrédulos. Ellos no creen ni porque el Señor se los había dicho repetidas ocasiones. Al menos 2 puedo recordar en este momento. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, si sería capaz, dijo el Señor, de derribar este templo y reconstruirlo, reedificarlo, dijo, en 3 días? Y dice el Evangelio, no hablaba realmente del templo físico, sino que hablaba de su cuerpo. En otra ocasión dijo el Señor: esta generación perversa me demanda señal, y una sola señal les voy a dar, dijo Jesús, que es la señal de ¿quién? De Jonás. Jonás, dijo Jesús, estuvo 3 días en el vientre de un pez, y al tercer día, ¿qué pasó con Jonás? Se levantó. Dijo: así mismo el Señor será levantado desde las profundidades. Era un mensaje que ya el Señor le había dado a los discípulos. Es decir, los discípulos ya habían escuchado al Señor hablar sobre su resurrección. Pero la incredulidad los había tomado, y eso había hecho que ellos estuvieran tristes, con miedo y también llorando, porque no sabían lo que les esperaba. Esa era la actitud de los discípulos anterior a la resurrección. Ahora, pero de pronto sucede algo que cambia rotundamente la manera de pensar, la manera de actuar y el carácter, el temple de los discípulos. ¿Qué cree usted que fue eso que sucedió, que cambió rotundamente el corazón de los discípulos? Van al sepulcro y se dan cuenta que la tumba estaba como
vacía. Y esa imagen de ver la tumba vacía y no encontrar el cuerpo del Señor va a cambiar rotundamente el corazón de los discípulos. Va a cambiar rotundamente el carácter, el temple de los discípulos. Porque vamos a ver cómo los discípulos pasan de ser un grupo temeroso, de ser un grupo que tiene miedo, que está triste, que está llorando, que está encerrado, a un grupo que se levanta y predica y lleva el evangelio aún a costa de su propia muerte. Entonces, esta experiencia de ver la tumba vacía cambia rotundamente el corazón de los discípulos, o al menos el corazón de Pedro y de Juan. Yo quiero que vayan allí al Evangelio de Juan, capítulo 20 nuevamente. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 20, y veamos el versículo 24 y 25. Dice así: pero Tomás, dice Juan capítulo 20, versículo 1 al 8, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio que la piedra había sido quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos, dice, juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dice así: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y entonces ¿qué hizo? Vio, ¿y qué hizo? Creyó. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de eso? Después de los discípulos estar llenos de miedo, llenos de temor, después de los discípulos estar abatidos, estar tristes, estar llorando, tenemos a un par de discípulos que van a la tumba, miran que el cuerpo del Señor no está, y entonces, ¿qué hicieron? Creyeron. ¿Sí? Creyeron. ¿El que creyeron? Creyeron que el Señor se había resucitado. Y esta imagen de la tumba vacía va a cambiar rotundamente el corazón de Pedro y el corazón de Juan. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, en primer lugar, porque el mismo Juan nos lo dice. Yo quiero que vaya a la primera carta de Juan, capítulo 1. El mismo Juan nos dice que lo que les impulsó a ellos a hablar con tanta convicción, al grado de entregar su vida por lo que estaban enseñando, es lo que ellos habían visto, lo que habían oído y lo que habían palpado. Usted puede ver capítulo 1 de primera carta de Juan, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba, dice, con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis, dice, comunión con nosotros, y nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Así que estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, dice Juan, sea cumplido. Entonces, ¿qué fue lo que cambió rotundamente el carácter de los discípulos, la forma de pensar de los discípulos? ¿Qué hizo que los discípulos pasaran de estar con miedo, temerosos, temblando, asustados, encerrados, a poder predicar con tanta fuerza, con tanto temple acerca del evangelio, aún estar dispuestos a entregar su vida? Lo que ellos habían, ¿qué dice? Lo que habían visto. ¿Y qué era lo que los discípulos habían visto?
Los discípulos no solamente vieron a Jesús levantar al paralítico, no solamente vieron a Jesús poner sus manos sobre los ciegos y sanarlos. Los discípulos también miraron la tumba vacía. Y esa impresión de mirar el sepulcro vacío donde habían puesto al Señor les cambió rotundamente la vida. Les cambió rotundamente su forma de pensar, su forma de actuar, les cambió rotundamente el corazón. Porque ahora ya no estaban llenos de temor, sino que ahora son impulsados a predicar aún exponiendo su vida. Yo quiero que vaya a Hechos capítulo 5. Vaya al libro de Hechos capítulo 5 y veamos lo que le estoy diciendo. Veamos el mismo caso de Pedro y de Juan posterior a la resurrección. Capítulo 5, versículo 17 en adelante. Mire lo que sucede acá. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué dice? De celos, y echaron manos, dice, a los apóstoles, y los pusieron, ¿dónde dice? En la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron a concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen, dice, a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda su seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los, dice, principales sacerdotes dudaban, dice, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Si usted, cuando hace esa lectura, se da cuenta del cambio que hubo en el carácter y en el temple de Pedro y de Juan. Anterior a la resurrección, el texto nos dice que estaban con miedo, temblando, estaban encerrados, ¿sí?, por miedo de los judíos. Aquí yo no miro a un Juan y a un Pedro con temor. Aquí miro a un Pedro y a un Juan convencidos de lo que están enseñando, convencidos de lo que están transmitiendo. Y aún así están convencidos, están tan convencidos que están dispuestos a ser encerrados en la cárcel y a ser también apedreados. Note usted cómo cambia la convicción de los discípulos posterior a la resurrección. Y ese patrón se repite en todos los discípulos posterior a la resurrección. Todos los discípulos van a estar dispuestos a predicar aún a costa de la vida, porque saben que el Señor se levantó de entre los muertos. Y la mayoría de ellos vieron la tumba vacía o se encontraron en el camino con el Señor y comieron con el Señor después de muerto. Y esa verdad es la que había cambiado rotundamente su forma de pensar. Uno de los ejemplos más claros posterior a la resurrección es el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Saulo de Tarso. Recuerdan que camino a Damasco, el Señor resucitado se le aparece a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues, le dice el Señor a Saulo. Y luego Saulo es convencido y es transformado por esa presencia del Cristo resucitado, al grado de que Pablo está dispuesto a entregar su vida. Veamos ahí 2 de Corintios. Mire lo que dice 2 de Corintios en el caso de Pablo. Ya vimos cómo el corazón de Pedro y de Juan fue transformado. Ahora veamos el caso de Pablo. Capítulo 2 de Corintios, capítulo 11. Mire, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Y aquí viene algo bien serio. Si usted cree que venir a la iglesia el día domingo es un sacrificio para el Señor, usted está equivocado. Y se lo digo en serio. Si usted cree que venir el día domingo, levantarse temprano, agarrar su carro o salir de su casa, agarrar un bus, venir a la iglesia es un sacrificio, usted está equivocado. Eso no es un sacrificio. Estar en la iglesia el día domingo delante del Señor resucitado es un privilegio, pero no es un sacrificio. Cuando nosotros comenzamos a ver la iglesia como un sacrificio, se nos vuelve pesada. Nos duele venir a la iglesia, servirle al Señor, porque creemos que es un sacrificio. Pero servirle al Señor, estar el domingo en la iglesia reunido con nuestros hermanos, no es un sacrificio. Esto, hermanos, es un privilegio que nosotros tenemos de venir y sentarnos delante de la mesa del Señor y recordar que el Señor se ha levantado de entre los muertos. Si usted quiere saber lo que es un sacrificio, leamos lo que dice este pasaje. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22. Dijo Pablo: ¿son hebreos?, preguntó Pablo. Yo también soy israelita. Yo también. ¿Son israelitas?, dijo Pablo. Yo también. ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Son descendientes de Abraham?, dijo Pablo. Yo también. ¿Son ministros de Cristo?, dijo Pablo. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, mire, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 5 veces. Pablo no había sido azotado solamente una vez, 5 veces. 40 azotes menos 1. Y le daban 39 azotes porque se consideraba que al 40 la persona podía perder la vida. Por eso les pegaban 40 azotes menos 1. A Pablo lo habían azotado 5 veces. Dice, 5 veces, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros, dice, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, dice, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y demás. Y además de todas estas cosas, dice, sobre mí se agolpa la preocupación de las iglesias del Señor. Hermano, honestamente, nosotros nos hemos sacrificado por el Señor con venir el domingo a sentarnos aquí. Y se lo digo con dolor. Se lo digo con dolor. Porque a veces nosotros creemos que agarrar nuestro carro, agarrar un bus de la casa, venir a la iglesia el domingo es un sacrificio. No, hermano. Cuando leo estos pasajes, cuando leo esto de Pablo, cuando él dice, yo no tengo por qué jactarme, pero si tengo que jactarme, lo voy a hacer, dice Pablo. Y comienza a hablar todo lo que él ha pasado. Cuando yo leo esos pasajes, me da vergüenza. Te lo digo, me da vergüenza. Me da vergüenza. Porque a mí nunca me han azotado. A mí nunca ni siquiera me han tratado mal donde voy. En serio, he andado en tantos lugares predicando, nunca me han tirado la puerta en la cara, nunca me han tirado agua, como dicen que antes le decían a muchas personas, ¿no? Les tiraban agua caliente. A mí nunca me han hecho eso. Y digo yo,
¿De verdad nos hemos sacrificado por el Señor? ¿Sí, en serio? ¿Nos hemos sacrificado por el Señor? Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que lleva a los discípulos a sacrificarse de tal manera? No hay otra cosa más que la convicción de haber visto al Señor resucitado. Ellos vieron al Señor resucitado, miraron la tumba vacía, y eso fue lo que transformó el corazón de ellos al grado de estar dispuestos a entregar su vida por predicar el Evangelio. Y esto no solamente lo dicen las Escrituras, hay testimonios externos en cuanto al sacrificio o el martirio de los discípulos. Les he contado que en la guerra de los judíos, el libro de Flavio Josefo dice, no sé, dice Flavio Josefo, siendo judío, siendo un historiador imparcial, bueno, se cree que imparcial, dice, no sé qué hay detrás de la fe de estos cristianos, pero es impresionante, dice, verlos verlos ser desgarrados por las bestias. Dice, y aún así mueren cantando alabanzas a su Dios. Domiciano agarraba a los cristianos, los embalsamaban y los ponían en los pilares del palacio y los prendían fuego, las famosas antorchas humanas. Así los quemaban. ¿Y sabe qué hacían los discípulos? Cantaban alabanzas al Señor. Los aserraban. Los colgaban, los partían por la mitad, los ponían en la hoguera. Dice el famoso testimonio de uno de los discípulos de Juan, estaba colgado en un madero con toda la madera bajo sus pies embalsamada, a punto de que le prendieran fuego, y le dicen, si niegas el nombre del Señor Jesús, no te quemamos. Y ahí está la famosa esa tradición cuando dice, le he servido al Señor durante 46 años y ningún mal me ha hecho. Dice. Pero el fuego de esta hoguera, dice, un día se va a apagar, pero el fuego del infierno nunca se va a apagar. Lo mataron, quemado. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué había detrás de la convicción de esta gente? Bueno, lo que había detrás de eso era esa escena de mirar la tumba vacía, de ver al Señor resucitado, de comer con Él posterior a la resurrección. Eso fue lo que transformó totalmente el corazón de los discípulos. Yo le pregunto a usted, porque este es el argumento, yo le pregunto a usted, ¿usted estaría dispuesto a morir por una mentira? Yo no estaría dispuesto a morir por una de las mentiras de Raúl. Sí, Raúl me contaba bien emocionado sus historias, pero si usted me pide que las crea, no las creo. Y si me pide que las defienda a costa de la muerte, peor todavía, como voy a defender una de las mentiras de Raúl. Pero los discípulos sí. ¿Sabe? Porque dice Primera de Corintios capítulo 15, aquí terminamos. Primera de Corintios capítulo 15 dice esto. Versículo 4. Dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice, y apareció a Pedro. Y después de aparecer a Pedro, se le apareció a los 12. Y después de aparecerse a los 12, se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía, dice, están vivos. Y fue esa manifestación de Jesús, estando ya resucitado, lo que cambió el corazón de esta gente. La pregunta aquí es la siguiente: ¿cuál es el efecto que la tumba vacía está causando hoy en nuestros corazones? Porque ese fue el efecto que la tumba vacía causó en el corazón de estos discípulos.
Ahora quiero que nos hagamos esta pregunta. Hoy todo el mundo reflexiona sobre la resurrección, habla de la resurrección. Usted va a las redes sociales, está inundado de temas, de imágenes sobre la resurrección. La pregunta es, ¿qué está causando la resurrección en nosotros? Hermanos, se los digo con mucha vergüenza. A veces nosotros leemos estas cosas en la palabra de Dios y a veces, hermanos, no estamos dispuestos ni a ensuciarnos los zapatos, hermano. Es duro. Y aquí es donde nosotros nos debemos cuestionar y preguntarnos, ¿qué efecto está teniendo la tumba vacía en nosotros? ¿Qué provoca en su corazón el saber que el Señor se levantó de entre los muertos? ¿Cómo eso ha afectado su vida? ¿Cómo eso está afectando la vida de su familia? La vida de sus hijos, su vida diaria, en su trabajo, en su escuela, en su colegio, donde usted se desenvuelve. ¿Cómo eso afecta su vida diaria? El saber que el Señor se levantó de entre los muertos al tercer día. Si esta noticia hasta el día de hoy no causa nada en nuestro corazón, y mucho menos nos mueve a hacer algo por nuestra vida y la vida de nuestra familia, creo que el Señor murió y resucitó en vano. El Señor me los bendiga a todos. Es vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador.